¿Qué más, caballero? ¿Cómo Bien, están? señor. Bien, usted. ¿Ustedes de dónde congregan? Somos de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Ya. Me alegra que sí. Sí, señor. Sí, nosotros somos de la obra del Movimiento Mundial. Estamos situados aquí a cuadra y media. Ya. Señor, sí, yo tenía una pregunta. Sí, señor. Es que hay digamos, quiero saber cuál es la iglesia que el Señor Jesucristo fundó aquí en la tierra. ¿Y cuál es la iglesia que fundió en la tierra? Sí. O sea, nosotros, o sea, por ejemplo, el Señor, Dios Todopoderoso, amó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es intocable para él, porque él amó a ese pueblo. Ahí fue donde nació el Señor Jesucristo, ¿cierto? Bueno, ahora la iglesia somos todos aquellos que estamos en Cristo Jesús, ¿cierto? Nosotros somos un templo, y nos dice, somos un gran sacerdote, aquel que lleva el evangelio, aquel que predica el evangelio. ¿Por qué? Porque en él nos hace conocedor de la palabra. La palabra el que la lee, la practica, él nos da sabiduría, nos da entendimiento, y empezamos a ser un gran sacerdote como cualquier aquel que se para al frente a predicar el evangelio, a llevar el evangelio. Él dice, y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Llevar el evangelio por aldeas, por campos, por veredas, por ciudades. Eso lo hizo el Señor. Así también el Señor tiene un propósito grande con su vida. El Señor lo trajo aquí a esta tierra, es para que también usted conociera de Él y tú conozca de Él y lleva también el mismo evangelio. Y cuando tú dejas de entrar al Señor en su corazón y lleva el evangelio de Dios, y usted va a ser imitador del Señor Jesucristo. Y esa es la verdadera iglesia que va a haber en Pero usted. es que en la Biblia hay un texto donde dice que Él fundó una iglesia. ¿Cuál es la iglesia esa? ¿Cuál es la iglesia del Señor Jesucristo? Que Él la fundó, porque Él fundó una iglesia. Porque dice, Él dice también, dice, Eso me parece que fue en Mateo 16, 18 y 19, parece que sí. Mateo 16, 18 y 19, búsquelo. Y mire, la iglesia de Jesucristo es aquel que hace la voluntad del Padre. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Si tú has creído en el Señor, y si usted hace la voluntad del Padre, a eso le agrada el Padre. Al Hijo más. ¿Por qué? Porque usted está haciendo la obra. ¿Qué es la obra? De ir y predicar el Evangelio. Somos todos una iglesia. Por eso cuando usted lee la palabra, el Señor le va a dar entendimiento, discernimiento, le va a dar sabiduría, le va a dar fe, confianza y esperanza en el Señor. ¿Sí? La iglesia somos un pueblo todos, aquel que está con Cristo Jesús. No hay ninguna iglesia que es perfecta en esta tierra. ¿Sí me Porque entiendes? sí, es que la pregunta es esa, porque es que hay más de 6.000 religiones en el mundo, y todo dice esta es la venida, esta es la verdadera. No. Pero vamos a ver si la verdadera iglesia es aquella persona que se guarda, que hace la voluntad del Padre, porque dice en la palabra de Dios, sin santidad nadie podrá ver al Señor. correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que volvernos santos. ¿Qué es lo que dice ahí? 18, 19. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijere eso, que él era Jesús el Cristo. ¿Qué dice aquí? ¿A dónde Pedro abrió con esa llave? O sea, que supuestamente, ¿no? Que la iglesia del Señor. Entonces, Él le entregó las llaves. A ti te entrego las llaves del reino. No fue una llave literal, porque yo cuando estaba pelado así como él, cuando me hablaban de Pedro, con un montón de llaves aquí en la cintura, ¿sí? Cuando yo estaba pelado. Entonces, no es una llave literal, una llave espiritual, digamos, que para poder entrar al reino del cielo. Lo mismo lo que le dijo Nicodemo. ¿Cómo es que le dijo Nicodemo? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Entonces, ese es el nacimiento. Entonces, cuando le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves del reino. Entonces, Claro. ¿dónde Pedro abrió con esas llaves? Al reino de los cielos. Sí, pero ¿en dónde lo abrió? Porque tiene que haber un texto bíblico que haya confirmado que él haya abierto con esas llaves. Ahí está la leyenda, esa leyenda lo dice, lo que está diciendo lo dice la leyenda completa. Sí, pero hay un sitio, ¿sí? ¿Esos dos textos?
Sí, pero ya en el 20 le está diciendo que no le dijera a nadie nada de lo que, ¿no? Para Eso. conservar todo un secreto. Pero cuando le está diciendo, a ti te daré las llaves del reino, ¿sí? Por eso significa que le dio un poder. ¿Por qué? Porque él dice, mira, aquí dice, significa que le dio un poder porque dice, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Le dio el poder a Pedro, porque Pedro cuando predicó por primera vez, en la primera predicación se convirtieron 3,000 almas, en la segunda predicación fueron 5,000 almas. Imagínense que le dio un poder a Pedro, que la sombra de Pedro aún sanaba a los enfermos. Pero no te diga, usted lo dijo. ¿Ah? Entonces sí fue en Hechos 2:38 que él abrió ahí con esa llave la primera predicación de Pedro. Entonces ese fue las llaves que el Señor le dio. Claro, le dio un poder a Pedro para que él predicara y a la vez, o sea, Pedro, por eso, y aunque usted mira que Pedro fue uno de los que más, mejor dicho, aún lo reprendía el Señor, ¿cierto? Pero él estaba ahí. Lo que sucede de la iglesia también, nosotros cuando de verdad empezamos a vivir para el Señor, dejamos aquellos costumbres malucos que llevábamos en aquella vida, nosotros automáticamente nos convertimos en una iglesia para Jesús. Porque en la Biblia dice que Él vendrá y levantará su iglesia. ¿La iglesia quién va a ser? El que de verdad está viviendo para el Señor. El que está viviendo para el Señor. Sí. Nosotros nos vamos a convertir en una iglesia. Lo que usted está hablando de ahí es espiritualmente. Lo que el Señor le entregó a Pedro, claro. Espiritual. Pero nótese ese que en Hechos, el mismo capítulo Hechos 1:8, le está diciendo, y recibiréis poder, Claro. ¿sí? Cuando haya venido sobre vosotros. Cuando Y el me Espíritu Santo. seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, hasta que fueran vestidos de poder. ¿Cuál es el vestido de poder? O sea, el Espíritu Santo, porque el Señor... Correcto. Correcto. Ya me gusta hablar con personas así. Sí, claro. Pero eso Entonces recibieron la promesa del Espíritu Santo. Claro, la Entonces ahí cuando Papi, venga, por favor, pásame este papelito que es que... Entonces sí fue ahí, entonces cuando Pedro se paró y dio la primera predicación porque le estaban diciendo que estaban borrachos. Claro. Que estaban borrachos porque estaban hablando en otras lenguas, o sea que estaban hablando en las lenguas nativas de aquellas personas que de otros países que venían porque ahí sí se le dan dando unas fiestas Pentecostés, una fiesta que se estaban celebrando todos los años. Y venía gente de otros países, de otros idiomas, otras lenguas. Entonces le decían, pero ¿cómo es esto? Siendo nativos de acá le escuchamos nosotros escuchar a nuestras lenguas. Entonces decían otros, no, es que están borrachos. Entonces Pedro cuando se paró, de esto no es que están borrachos, sino esto es lo que dijo el profeta Joel, en los postreros días derramará mi espíritu sobre toda carne. Toda carne. Entonces ahí están. Entonces se cumplió ahí esa profecía. Entonces cuando Pedro y una vez le dijo, paz pues ciertísimamente, paz pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír de esto se cumplieron de corazón, dijeron, varones, hermanos, ¿qué haremos? Se sintieron culpables. ¿Por qué? Porque llegaron a crucificar a Jesucristo. Claro. Y ya Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don, porque ya esa parte, el Espíritu ya lo habían recibido, ahora recibiréis el don. Cuando se ha bautizado recibe un don. Un don puede ser evangelismo, un don de predicación, un don de sanidad, bueno, es un don que va a recibir, un regalo, correcto. Entonces ahí está la primera predicación. Entonces Pedro abrió con las llaves que el Señor le dio llevar la palabra, predicar la palabra. Eso. ¿Sí? Llevar el evangelio. Y en la primera era 3,000, la segunda era 5,000, la tercera eran multitudes. Sí. Y me llama la atención cuando Pablo iba también a recoger los creyentes. Esa historia es muy bonita. Cuando Pablo le exhortó a Pedro también. Entonces llevaba ahí azotándolo, entonces un relámpago del cielo lo tumbó al piso y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Claro, cuando él persiguió a la iglesia de Jesucristo. Entonces, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Amén.
¿Sí? Porque No persigue a los yo soy cristianos. Jesús a quien tú persigues. Estaba persiguiendo, no aquellos que llevaban un escapulario o una camándole en la mano, no. Aquellos que llevaban predicando el evangelio. Claro. ¿Cierto? Entonces, nótese eso. Y vean, él me gustó el modo de ser de la unidad, porque era un hombre también inteligente, una persona preparada, y conocía las leyes. Las leyes, todo, ¿sí? claro, sí. Lo señor. conocía. Podría decir, mucha pena me da, Señor, pues yo soy de la verdadera, de los sacerdotes de la ley, y aquí me quedo. No, Señor, ¿qué quieres que yo haga? A ver, te voy a decir una... En ese Ya note, qué bonito, ¿se cuenta qué historia? Discúlpeme, de todas maneras, mire que ahí hay algo que ustedes se imaginan que por qué Pablo se dio cuenta que era el Señor. ¿Por qué? Porque en él iba tranquilo, iba bien. Cuando de repente que Arceo vio esto, y la voz que oyó, dijo, ¿por qué me persigue? Es donde pudo entender, pudo haber conocido muchas leyes, pero hacía cosas malas, no hacía las cosas buenas. Y por eso fue el llamado del Señor Jesucristo para que le predicara el Evangelio. Pero él no sabía lo que le iba a suceder, sobre todo lo que iba alrededor de él. Lo maltrataron, le dieron piedra. ¿Qué no le hicieron al apóstol Pablo? ¿Sí? Pero dice, por causa del sufrimiento y por todo lo que yo hice sobre los hijos del Dios Todopoderoso, sobre nuestro Señor Jesucristo, porque yo los perseguía y los mataba, los condenaba y los ponía allá para matarlos, y por causa del Evangelio. Por eso dice, para mí, decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir en Él es ganancia. ¿Por qué? Porque ya sabía y aquí conoció al verdadero Dios, conoció al verdadero Señor que lo iba a llevar al Padre y lo llevó al Padre. ¿Por qué? Porque ahí reconoció cuando perdió la vista. Claro, me gusta la historia esa de cuando Pablo también iba por Efesios y se halló a ciertos discípulos. Y yo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando reviste? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y entonces tú fuiste bautizado en el bautismo de Juan. Claro. Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que era Jesús. Nótese eso. El punto ahí está la clave. Cuando le dice, cuando le estaba diciendo que digamos que ellos no sabían que si había espíritu, póngale cuidado, ellos estaban desparcidos porque Juan le mandó a predicar, porque el bautismo de Juan el Bautista era solamente para el pueblo de Israel, nada más para el pueblo de Israel, ¿sí? Creyendo en aquel que era Jesús. Después viene lo que es el que recibiera el bautismo, entonces recibía a Jesucristo. Entonces después, cuando le dijo, cuando eran 12 hombres, nótese eso, 12 hombres. Y entonces él le contestó, ¿en qué fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Entonces le explicó que el bautismo de Juan solamente era arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría. Y le dijeron, entonces Pablo le mandó diciéndole que se bautizara en el nombre del Señor Jesús. Ellos podrían decir, mucha pena, Señor Saulo o Pablo, nosotros pertenecemos en la iglesia del profeta que el Señor estableció aquí en la tierra. ¿Era cierto? Claro. ¿Era cierto? ¿Cierto? Pero vean, pero ellos no dijeron ni tío. 12 hombres fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Nótese eso. ¿Qué? La obediencia. La obediencia, sí. Y el corazón, es que Dios conoce los corazones. Entonces, ahí está el punto. Entonces el bautismo en nombre del Señor Jesús es para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Entonces la iglesia que el Señor Jesucristo estableció, entonces fue esa, la que los apóstoles predicaron, los discípulos predicaron, esa es la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces el bautismo, entonces es en el nombre del Señor Jesucristo. Como lo digo, Jesucristo, sí, claro. Perdón de pecados y nos ayuda un poquito para la salvación, pero no siendo bautizados somos salvos. Porque dicen en Marcos, ¿no? Que el creyere y fuere bautizado, será salvo. será salvo. El que fuere bautizado. Pero entonces tiene, no solamente ser bautizado y usted se tira en la cama allá o a dormir en una silla, no. Ser bautizado, o sea, se indica que está siguiendo a Jesucristo, está perseverando y entonces viene cuando recibe la promesa del Espíritu Santo.
recibir el Espíritu Santo, entonces el que recibe el Espíritu Santo lo guía a toda la verdad, porque el Espíritu Santo lo guía a toda la Y verdad. ahí es donde muchos seres humanos nos equivocamos, que creemos en la que porque nos ¿En dónde quiere que se congreguen ustedes? Ya somos a la hora, momento que estamos en Ah, Aquí dice la dirección. ya me dio el papelito. Sí, Ya lo compré. muy bueno, Listo. seguir a Dios, muy bueno. Gracias, mi amigo. Esperaba hablar con ustedes. Gracias. Cuando guste decir que la iglesia. ¿Listos? Gracias.